Así que hoy vamos a hablar de un tema con el que seguramente todos nos veamos muy identificados, dado que vamos a hablar sobre el afán y la ansiedad que tantas veces experimentamos. Y si te preguntara, hermano, hermana, ¿qué te preocupa hoy? ¿Qué te ha estado abrumando en este último tiempo? E incluso tal vez, ¿qué te ha estado quitando el sueño? Estoy seguro de que nos encontraríamos con preocupaciones de todo tipo, de toda índole. Dificultades en el trabajo o la ausencia de un trabajo, un empleo. Desafíos en la crianza de los hijos, problemas de salud y un largo etcétera de problemas que muchos de nosotros tal vez compartimos o que ya hemos pasado o que pasaremos en un futuro, pero que tienen en común la tendencia de llevarnos al desánimo lentamente y a la desesperanza a nivel personal, familiar y si vamos aún más allá, a nivel de una sociedad o comunidad. Pero aquí viene lo interesante, porque desde el punto de vista espiritual es en este tipo de situaciones en las que nuestra fe se pone a prueba. Es el momento para confiar más en el Dios que decimos a los demás que es soberano, que reina sobre todo, que es bueno y que es justo, que nos ama porque somos sus hijos, quien ve nuestras necesidades, que no nos hace faltar nada, entre muchas otras verdades que solemos cantar y que proclamamos, pero que nos cuesta creer cuando más hace falta creerlas. Bueno, el pasaje de hoy nos habla sobre lo que definitivamente se contrapone al afán y la ansiedad y la preocupación, y eso se trata de la fe y la confianza en Dios. Así que vamos juntos a leer el pasaje de hoy, que se encuentra en San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 34. Muy bien, ahí lo tenemos en pantalla. Mateo 6, desde el versículo 19, dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Muy bien, el título de este sermón es Sé un hombre de fe.
confía en Dios. Y el tema que vamos a estar viendo es lo que buscan los verdaderos hombres de fe. Esto lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, busca los tesoros eternos en vez de los que perecen. Versículos 19 al 24, y esto lo vamos a ver en 3 enseñanzas elementales. Segundo punto, no te preocupes, ya que Dios proveerá. Versículos 25 al 30. Y tercer punto, busca lo que buscan los hombres de fe. Versículos 31 al 34. Y para ponernos en el contexto de este pasaje, nos encontramos en medio del Sermón del Monte, en el que Jesús les habla a sus discípulos, los ilumina, los instruye, les enseña y les transmite con autoridad un mensaje celestial sobre aspectos vitales y fundamentales para su vida en una sociedad en donde abundaba la pobreza y la enfermedad. Y las riquezas parecían ser entonces la solución a tantas preocupaciones. Los discípulos debían seguir las enseñanzas de Cristo, no simplemente como ciudadanos que debían tener actitudes moralmente correctas, sino ante todo como hijos de su Dios y Padre Celestial y como fieles seguidores de Cristo, y quienes debían confiar plenamente en sus palabras, enseñanzas y mandatos. De hecho, tal fue la importancia de estas enseñanzas en el Sermón del Monte que Jesús termina su sermón declarando que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa esto? Que hombre prudente es aquel que oye todas estas palabras y las hace. Y es evidente cómo estas palabras también son vitales para nosotros hoy como discípulos de Cristo. Así que luego de este breve preámbulo, vamos a empezar a recorrer el pasaje juntos, pidiéndole al Señor que nos dé corazones blandos para que sean moldeados por su palabra, que es viva, eficaz y poderosa para transformar nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Pasamos directamente entonces al punto 1. Busca los tesoros eternos en vez de los que perecen. Decía el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en estos versículos cabe destacar que vemos una estructura que se va a ir repitiendo. Primero aquello que no se debe hacer y a continuación aquello que sí se debe hacer, dejando muy claro el mensaje que Jesús desea transmitir. Y vemos en este primer punto que Jesús habla sobre tesoros que uno puede ir acumulando y en dónde uno puede ir acumulando esos tesoros. Bueno, y es muy sencillo. El ser humano puede acumular tesoros en la tierra o en el cielo. Y el mandato de Jesús, que es muy claro, es que no acumulemos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y aunque parezcan muy obvias, Jesús da las razones de ese porqué, para dejar una enseñanza que es fundamental. La razón que da Jesús también es muy sencilla. En la tierra todo perece. Lo que tengas y acumules, o bien te lo roban los ladrones, o con el tiempo se lo come la polilla o el óxido. Y esto no es un muy buen pronóstico para aquello que hayamos acumulado hasta ahora, pero es muy bueno recordar y reconocer que esta es la realidad de todo lo material. En el cielo, en cambio, lo eterno nunca perecerá. La primera enseñanza, hermanos, entonces, es la siguiente. Aunque en apariencia tener más pareciera darte más seguridad, no te engañes. No pongas tu confianza en los tesoros terrenales que perecen, porque esto es algo mucho más que algo meramente superficial. Jesús alerta que donde esté tu tesoro,
Ahí es donde está realmente tu corazón. Y dependiendo de dónde y cómo esté tu corazón, serán entonces tus hábitos, tus conductas y tu testimonio ante los demás. Considerando las palabras de Jesús, y si tal vez notas que estás tendiendo a acumular tesoros en la tierra, quisiera hacer algunas preguntas de reflexión personal. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en quién hará uso de todo lo que hayas acumulado en esta tierra cuando toque tu hora de partir? ¿Quién será? ¿Habrá quedado algo de todo eso luego de 100 años o incluso mucho menos? ¿Piensas que tu nombre y persona serán recordados luego de ese tiempo o que en cambio te habrás convertido en un nombre más en una genealogía? Bueno, estas preguntas hechas a propósito con un tinte, un tono dramático, simplemente buscan ilustrar una realidad. Lo que acumulemos en esta tierra, tarde o temprano, perecerá. Es por eso que es bueno preguntarnos con frecuencia qué tipo de tesoros estamos acumulando. Tal vez estemos acumulando tesoros en la tierra y no lo notamos porque nos resulta algo habitual o sutil. Pero en el fondo deseamos, por ejemplo, que nuestro nombre tenga una gran reputación, tener muchos bienes materiales, o un piso o un apartamento cada vez más grande o más lujoso, tener cada vez más ahorros o una abultada cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque en todo eso resulta que sentimos seguridad e identidad. Y si esos aspectos, no necesariamente malos en sí mismos, son el tesoro que estamos acumulando, si en eso es en lo que nos deleitamos y en donde encontramos nuestra identidad, Jesús nos dice claramente que nos estamos equivocando. El camino en el que gradualmente nos enfocamos en acumular tesoros terrenales es un camino impulsado por nuestro deseo más bien egoísta que generoso de satisfacer y alimentar a nuestra carne más que a nuestro espíritu. Y ya sabemos que si somos verdaderamente cristianos, eso nunca puede estar bien. Hermano y hermana, el omnisciente Dios nos manda a acumular tesoros en el cielo. ¿Qué implica esto? Esto implica que, al contrario de los ejemplos que acabamos de dar, en tu vida el único nombre que debes buscar que tenga una gran reputación no debe ser el tuyo ni el mío, sino el nombre de Jesucristo, quien te salvó de la muerte y la condena que merecías por tus pecados. Que seas generoso así como Él fue y es generoso con cada uno de nosotros. Que en vez de bienes terrenales que de un día para el otro pueden desaparecer, acumules hermanos e hijos espirituales para la gloria de Dios y que tu única identidad sea en Jesús, el Cristo. Esos son los tesoros celestiales. Jamás perecerán y es en los cuales los verdaderos discípulos de Jesús se deleitan. Segunda enseñanza, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Con estas palabras Jesús llama la atención a sus discípulos con respecto a en dónde están fijando sus ojos, su vista, su interés, como una especie de complemento a en dónde estaban acumulando tesoros. Y esta segunda enseñanza va a servir a su vez como una conexión entre lo que acabamos de ver y lo que viene a continuación con respecto a Dios y las riquezas. Y vamos a ver por qué. En palabras sencillas, usamos los ojos para mirar aquello que capta nuestra atención y aquello que nos interesa y nos gusta ver. Y eso que llega a nuestros ojos funciona como una lámpara que alumbra nuestro interior. ¿Qué supone esto? Si lo llevamos a la práctica, nos preguntamos, ¿qué es lo que suele llamarnos la atención?
A nivel personal, ¿en dónde estás fijando tus ojos la mayoría del tiempo? ¿Se trata de aquello que tiene relación con nuestro Dios y Señor, de donde proviene la luz? ¿O es en cosas mundanales, perecederas, tesoros y riquezas de este mundo, de donde solo podemos esperar como resultado oscuridad? El punto de Jesús es que debemos mirar a Dios para ser llenos de su luz, en vez de mirar a lo terrenal y llenarnos de gran oscuridad. Si la única luz que hay en nosotros es oscuridad, Jesús dice, lógicamente, que esa oscuridad será muy grande. Y el problema con esto, hermanos, es que podremos dar a los demás aquello de lo cual nosotros estemos primeramente llenos. La enseñanza es, hermanos, que busquemos que nuestro ojo esté sano mirando a Dios, a su gloria y hermosura, para poder ser irradiados y llenos de su luz que quita toda oscuridad, para poder andar en esa luz y así poder ser, a su vez, luz para los demás. Y pasando a la tercera y última enseñanza de este primer punto, vamos al versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es impactante cómo Jesús posiciona a Dios y a las riquezas en una misma jerarquía o categoría que se contrapone. Coloca a ambos en la categoría de señores. Y eso es muy llamativo. El punto es muy claro. O aborrecemos a uno de esos señores y amamos al otro, o bien nos apegamos más a uno de ellos y terminamos despreciando al otro. Si bien podemos tener muy claro, absolutamente claro, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y no hay otro Señor con S mayúscula, que controle y gobierne el universo y toda su creación, a su vez, en la práctica, podemos caer en servir a otro Señor, con S minúscula. Esta es una advertencia sobre el peligro de dejarse cautivar por las riquezas materiales. Jesús, que nos ha dado a conocer todo lo que el Padre le dijo, les estaba diciendo a sus discípulos, cuidado, porque las riquezas pueden enseñorearse de sus vidas. Ellas pueden convertirse en sus amos y señores, y por ende ustedes en sus esclavos. Donde hay un señor, hay un siervo, un esclavo. Es evidente que no hay tal cosa como un balance santo entre servir un poco a Dios y otro poco a las riquezas, porque con seguridad, y como deja claro Jesús, y aunque no logremos verlo a veces tan claramente, estaremos apegándonos y entregando todo lo que somos a uno mientras despreciamos a otro. En su libro Finanzas Bíblicas, el pastor de la Iglesia Bautista Internacional, Héctor Salcedo, plantea que el modo en el que manejamos nuestro dinero refleja quiénes somos, es decir, cómo y dónde está puesto nuestro corazón. Y para poder hacer un diagnóstico a nivel personal sobre nuestra tendencia al amor al dinero, el autor propone una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿estarías dispuesto a pecar para ganar más? ¿Mentirías en una declaración de impuestos, por ejemplo, solamente para poder retener más dinero? ¿Cómo está tu nivel de contentamiento? ¿Aceptas tanto la escasez como la abundancia sabiendo que así lo está permitiendo Dios en tu vida? ¿Te gusta ostentar lo que tienes? ¿Te cuesta dar y ser generoso? ¿Con cuánta facilidad compartes con los demás lo que tienes? Y dependiendo de cuáles sean nuestras respuestas, va a quedar en evidencia un corazón o bien generoso o un corazón avaro que tiene la tendencia a amar el dinero y los bienes materiales. El principal problema de servir
a las riquezas es que nuestras riquezas y bienes pasan de ser algo útil que administramos para nuestro bien y el bien de los demás, a ser algo que finalmente se invierte y nos consume a nosotros y a quien servimos como si fuéramos sus esclavos y ellas nuestro Señor. ¿Qué relación has estado teniendo entonces con tus bienes y riquezas en este último tiempo? ¿Has preferido comenzar a pecar antes de ganar un poco menos de dinero o menos comodidad? ¿Has ignorado intencionalmente la necesidad de tus hermanos, de tus prójimos, teniendo con qué ayudarlos porque te cuesta dar con generosidad? ¿Has estado tal vez limitando tus ofrendas porque prefieres acumular para ti en vez de ayudar a la familia de la fe? ¿O te excusas regularmente diciendo, seguramente las ofrendas del resto de los hermanos sean suficientes para este mes? O todo sigue en pie, así que no veo que haga falta ofrendar y me lo guardo para mí. Bueno, Jesús dice en San Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es muy consistente con lo que leemos que Jesús le dice a sus discípulos en este sermón. Por eso, hermanos, asegurémonos de estar sirviendo a Dios y no a las riquezas, porque nuestro Señor o es uno o es el otro y no hay un término medio. Busquemos los tesoros eternos en vez de los que perecen y amemos a nuestro único Dios, Señor y Salvador, porque nuestra identidad no está en el dinero, sino en quien murió por nosotros en la cruz y nos ha hecho nuevas criaturas que sirven solo a Él. Así que pasamos al punto 2. ¿Cómo se relaciona esto con lo que sigue? No te preocupes, ya que Dios proveerá. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, luego de hacer este enfoque de en dónde estamos acumulando tesoros, en qué solemos poner nuestra vista, qué nos llama la atención y a qué Señor estamos sirviendo, Jesús dice, por tanto, por todo eso os digo, no os afanéis, no os preocupéis por vuestra vida ni por vuestro cuerpo. Es muy posible que te estés preocupando por tu vida y por tu cuerpo más de la cuenta y que eso te esté trayendo consecuencias que vienen por un afán que se combina con incredulidad. Pero Jesús hace una comparación para dejar claro un punto. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Con ese más que el alimento y más que el vestido, Jesús deja bien claras las prioridades. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, y es por esa razón que Dios, quien nos dio la vida, también nos proveerá aquello que es lo más básico, lo más fundamental para la vida y para nuestro cuerpo, alimento y abrigo. Y alguno puede pensar, alimento y abrigo, yo tengo problemas que son mucho más grandes que eso, mucho mayores. Bueno, esa provisión de Dios puede parecer poco importante, pero ¿sabes por qué? Porque hemos llegado al punto de darlo por sentado. Podríamos probar cuánto tiempo duramos sin alimentarnos o sin vestirnos o abrigarnos y nos vamos a dar cuenta de que no duraríamos ni un día en esa condición. El punto es que lo más básico para vivir es disponer de alimento y abrigo y el resto son aspectos que se añaden a eso, que es lo esencial. Y entonces continúa Jesús con su argumento en el versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y esta es una cuestión muy lógica. Pensemos en las aves del cielo. No se esfuerzan por disponer de alimento ni lo acumulan para mañana, y sin embargo su Dios creador las alimenta.
Y siendo nosotros de mucho más valor que ellas, ¿no se ocupará entonces nuestro Dios y Padre de igual manera de darnos el alimento que necesitamos para nuestras vidas? Bueno, Jesús nos asegura que sí, pero el problema es cuánto nos cuesta creerlo, recordarlo y vivirlo en el día a día. Otra reflexión a la que nos lleva esta comparación es que el secreto no está en el hecho de trabajar mucho o en acumular mucho para asegurar un sustento en el futuro, porque estas palabras de Jesús nos revelan que no depende de eso el hecho de tener alimento y abrigo, sino más bien de alguien que vela por nosotros. Y ese es nuestro Padre Celestial. El secreto tampoco está en vivir ansiosos y preocupados, como si el fruto de nuestro afán fuera o hubiera sido alguna vez bienestar, seguridad, alimento y abrigo o algo bueno en absoluto. Y con razón, Jesús añade a partir del versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús está instruyendo e iluminando a sus discípulos con una gran, inmensa verdad. Si Dios hace todo esto por estos animales que se despiertan y se duermen despreocupados y por estas hermosas flores y esa hierba que dura tan poco tiempo, ¿no hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Y en estos versículos que acabamos de leer se conectan todos los puntos anteriores y enseñanzas que estamos viendo. Porque a fin de cuentas, y esto es lo importante, ¿en dónde acumulamos tesoros? ¿En qué ponemos nuestros ojos? ¿A qué Señor estamos realmente sirviendo? Nuestra ansiedad, nuestro afán, nuestra paz y contentamiento son una cuestión de fe. Y esto es revelador. El Señor no solamente nos dará alimento y abrigo, sino que hará aún mucho más por nosotros. Y eso lo hace constantemente. Es que lo olvidamos. Dios ya ha hecho mucho más por nosotros de lo que alguna vez la creación entera pudo imaginar al entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna con tan solo creer en Él en arrepentimiento y fe. Sin méritos y sin esfuerzos de nuestra parte, solo por su gracia y amor. Y si Dios el Padre no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, no nos dará con respecto a todo lo demás mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si bien verdaderamente somos muchas veces hombres de poca fe, a la vez Dios es verdaderamente lleno de gracia. Sus misericordias son nuevas cada día y a esa verdad nos invita Jesús a aferrarnos, a renovar nuestra confianza en Él, a recordar que Él es fiel y a recordar que Él es nuestro Padre Celestial que conoce nuestras necesidades. Así que nos preguntamos, si este es nuestro Dios, si Él ha creado estas aves y estas flores de las cuales se ocupa, si nos ha creado a nosotros, si se ocupa de nosotros, si nos ha salvado cubriendo así nuestra necesidad más fundamental de todas, y si sabemos que Él también ve y se ocupa de nuestras necesidades, ¿cómo deberíamos vivir y qué deberíamos buscar realmente? ¿En qué deberíamos ocuparnos entonces como hijos de Dios? Punto 3.
deberíamos buscar lo que buscan los hombres de fe. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por todas estas razones que vimos, dice Jesús, no debemos preocuparnos de tales cuestiones básicas y fundamentales. ¿Por qué? Porque son los gentiles, los incrédulos, los que buscan con actitud afanosa y con ansiedad todas estas cosas. Pero en nuestro caso, como cristianos, sabemos con plena certeza que nuestro Padre Celestial conoce que las necesitamos. Por un lado, vivimos sabiendo que somos verdaderamente libres en Cristo porque Él ha roto las cadenas del pecado que nos condenaba. Pero por otro lado, en lugar de comportarnos como hombres de fe que gozan de esta libertad, muchas veces, al afanarnos, nos comportamos como incrédulos. De repente pasa el tiempo y lentamente en la práctica vamos confiando en otras cosas creadas más que en el Dios creador, en la estabilidad que nos da un empleo, en nuestros conocimientos, en nuestras capacidades, en nuestra experiencia, en nuestra carrera profesional, en la persona importante y reconocida que creo que soy o que fui en algún momento. Confiamos en nuestros bienes, en nuestras riquezas, en nuestros graneros, en nuestros ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si estamos confiando en esas cosas, en vez de en quien realmente es nuestro proveedor, que es Dios, esas cosas creadas de las que dependemos nos van atando y comenzamos a buscarlas ansiosamente. Queremos que estén ahí, queremos más de eso. Como si fuéramos aún gentiles, incrédulos, inconversos, porque creemos que de ellas viene nuestro sustento. Una cuerda por aquí, otra por allá, otra más por otro lado, y nosotros mismos nos vamos atando y limitando y entorpeciendo en la búsqueda de aquello que a vida eterna permanece, estancando nuestro crecimiento hacia la estatura de la plenitud de Cristo. En vez de esto, hermanos, cambiemos esos hábitos que son restos de la antigua manera de vivir y confiemos en Dios nuestro Padre, porque podemos confiar en que Él proveerá. Y ocupémonos de aquello que Jesús menciona en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo este pasaje precioso de Jesús tenía un gran objetivo. Recordemos cómo les está hablando a sus discípulos. Que ellos comprendieran que lo más importante no eran las cosas y preocupaciones que este mundo ofrece, sino el reino de Dios y su justicia. Tener esa visión de reino sería el fundamento para poder llevar adelante con confianza la gran comisión que estos discípulos pronto recibirían. Cristo les estaba diciendo, todo esto no es lo verdaderamente importante, todo aquello otro tampoco es lo más importante, pero sí busquen lo eterno, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que suelen preocuparse tanto, les serán añadidas. Notemos que el Señor no pretende negar aquello que estamos deseando o tener riquezas, sino que por sobre eso busquemos, confiemos y nos deleitemos en lo correcto, en lo que realmente requiere toda diligencia. Y he aquí el énfasis de todo el pasaje. El verdadero hombre de fe confía en Dios y busca primero su reino y su justicia. El verdadero hombre de fe confía en Dios y busca primero su reino y su justicia. Y es maravilloso ver cómo el resultado de hacer lo correcto va a traer el resto de las cosas por añadidura.
Esto significa que si ponemos el foco en Dios y llegamos al grado de santidad en el que buscamos primeramente su reino y su justicia, esta actitud va a traer por añadidura lo que antes deseábamos, pero con una gran diferencia. Porque ya no le vamos a dar esa importancia desmedida y avara con la que la buscábamos en otro tiempo, sino que también de todo eso tendremos una visión correcta. Porque por sobre eso tendremos una visión de reino. Oímos en la lectura previa, Colosenses 3, y cito: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Todo aquel que ha muerto al hombre que era y ha resucitado con Cristo, ahora vive para Él y ya no busca lo superfluo y perecedero que antes le apasionaba, sino que ahora busca y se deleita en la vida que tiene en Cristo Jesús. Y eso es lo esperable de un verdadero cristiano. Y pasamos entonces al versículo final, que es la conclusión de todo este pasaje, el versículo 34. Porque comienza diciendo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este versículo va de la mano con lo que Jesús preguntaba previamente en el versículo 27, en forma retórica: ¿quién por más ansioso que esté, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo o una hora al curso de su vida? La respuesta a esta pregunta es absolutamente nadie. Estos versículos nos enseñan que no afanarnos por el mañana, ya sea literalmente mañana o lo que resta de la semana o el próximo mes o el resto de nuestra vida, no afanarnos por el mañana nos libera de cargas innecesarias por las cuales podemos hacer realmente poco y nada. Y repito, no afanarte por el día de mañana te libera de cargas innecesarias por las cuales puedes hacer poco y nada. Y una aclaración: con no preocuparse por el día de mañana y descansar poniendo nuestra confianza en Dios, no nos estamos refiriendo a vivir negligentemente, en plan, ¿qué más da? No. Ignorando nuestras responsabilidades y de lo que tendremos que ocuparnos realmente cuando llegue el momento. Tampoco significa buscar no trabajar o vivir ocioso y perezoso porque Dios nos manda a trabajar y obtener nuestro salario dignamente. A lo que sí nos referimos con no preocuparnos por el día de mañana es a no vivir afanados por lo que se aproxima o por aquello que desconocemos, como si no tuviéramos un Padre Celestial que conoce exactamente lo que tendremos que enfrentar y que nos promete que proveerá de lo necesario para poder enfrentarlo. Y ese es el punto. No vivamos preocupados y afanosos como lo hacen los incrédulos, sino confiemos como hijos de Dios que conocen a su Padre Celestial y que por eso saben que Él tiene un sumo y amoroso cuidado de ellos. Porque lo conocemos, podemos confiar. ¿Ha dejado Dios de ser fiel en algún momento? No, y nunca dejará de serlo. ¿Ha dejado Dios de amar a alguno de sus hijos? No, y no dejará de amarlos por toda la eternidad. ¿Acaso no aumenta esta seguridad, la confianza en nuestro buen y amoroso Dios? Es por eso que para los cristianos no tiene sentido afanarse tanto por cosas que pasarán el día de mañana. Eso supone juntar los problemas de varios días que aún no han llegado, compactarlos y meterlos en el día de hoy, esforzándonos por buscar soluciones adelantadas con nuestra mente, entendimiento y estatura espiritual actuales. Pero en este pasaje Jesús
nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Debemos tener en cuenta algo que no solemos traer a consideración cuando estamos en problemas o cuando vemos que vienen problemas. Cuando llegue el día real de enfrentar los problemas que hoy nos preocupan, ya no seremos la misma persona que somos hoy. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, mañana seremos personas más santificadas y sabias que las que hoy somos. Y por lo tanto, nuestro Dios y Padre nos habrá equipado para enfrentar los problemas del mañana, por los que solemos preocuparnos tan frecuentemente. Más bien, hermano, sé un hombre de fe, confía en que Dios proveerá lo necesario para cada día. El día de mañana, como dice Jesús, traerá su afán. Pero Dios estará ahí y nada puede separarnos de su amor y de su cuidado. Recuerda que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y recuerda también que la iglesia de Cristo estará ahí para ayudarte. Hermanos, en pocas palabras, por la gracia de Dios, hoy estamos preparados para enfrentar los problemas de hoy, de acuerdo a la soberana y perfecta providencia de Dios. Ten fe, hermano. Dios dará una salida a ese problema que tanto te preocupa y te equipará para ese problema del mañana en forma correspondiente. Y a la luz de todo lo que vimos, quiero animarte a que, confiado en la sabiduría del Dios que conoce exactamente tus necesidades, puedas tomar de a un día a la vez y que tengas fe como un hijo que confía plenamente en los cuidados de su Padre. Y ya para finalizar, esta fe y confianza que mencionamos, que nos da el conocer a Dios, nos preparará para ser diligentes en buscar primero el reino de Dios y su justicia, amando a nuestro Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Corazón, alma, mente y fuerzas. Cuida, por tanto, tu alimentación espiritual para tener las fuerzas que son necesarias para esto, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Guarda también toda tu mente y piensa en todo aquello que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuida cómo vistes espiritualmente, porque para lograr ser luz ante los demás, debemos vestir como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si pues comemos o bebemos o cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Esta disposición de todo lo que somos nos enfocará en lo correcto y nos preparará para poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Para finalizar, si no eres cristiano y has escuchado este sermón, deja de buscar satisfacción y seguridad en las riquezas y en las cosas creadas que solo te traerán afán y más afán día tras día, y al final solo te habrán alejado de la verdadera luz. Busca más bien el reino de Dios y su justicia, su luz. Reconoce tu necesidad urgente de Dios y entrega tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados. Porque solo en Cristo encontrarás el camino a Dios el Padre, la verdad y la vida. Hermano cristiano, recuerda siempre cómo es nuestro Dios y Padre.
Él es admirable, Él gobierna por sobre las naciones, Él creó y sustenta el universo, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él es el principio y el fin, Él es eterno, Él es bueno, Él nos provee de todo lo que necesitamos, Él ha dado a su Hijo por nosotros, Él nos ama porque somos sus hijos comprados a precio de sangre preciosa y junto con Él nos dará todas las cosas y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso hoy vuelvo a hacer esta invitación para renovar nuestro compromiso en el cual me incluyo y animarnos a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres de fe, a confiar en Dios y a medida que buscamos su reino y su justicia, esperemos confiadamente en Él, porque confiar en su Dios y Padre proveedor es lo que hacen a diario los verdaderos hombres de fe. Amén.